Bienvenida o bienvenido a esta exploración. Hoy nos metemos de lleno en una práctica fascinante, la apicultura trashumante. Tenemos aquí varias notas, artículos, que intentan definirla, explican un poco la logística y mencionan algunas cosas sobre el medio ambiente. La idea es entender bien qué es esto, ¿no? Esta técnica que parece milenaria. Cómo se hace, porque sigue siendo importante hoy en día, sobre todo en sitios como la Sierra de las Quilamas, en Salamanca. De allí es Reina Quilama, y parece que su fama viene justo de esta tradición. Vamos a analizarlo a fondo. A ver, empecemos por lo básico. ¿Qué es exactamente esto de la trashumancia apícola? Suena mover colmenas de un sitio a otro buscando flores, ¿no? ¿O es más complejo? Pues sí, en esencia es eso, es el traslado estacional. Pero la clave, como bien intuyes, es que no es un movimiento cualquiera. Es ir al compás de la naturaleza, de las floraciones. Es una práctica muy, muy antigua, casi tanto como la ganadera. La idea es seguir el néctar. Cuando las flores de una zona empiezan a decaer, pues el apicultor ya tiene que tener previsto dónde va a empezar la siguiente floración para llevar allí las colmenas. Es seguir el ciclo de la vegetación, básicamente. Claro, y mencionan que Reina Quilama, allí en San Miguel de Valero, en Salamanca, pues tiene sus raíces justo en esto. Dicen que sus apicultores mueven las colmenas por zonas altas, de montaña, sitios silvestres, lejos de la contaminación, buscan eso. Exacto. Y es que esa movilidad es lo que les permite buscar esas floraciones tan específicas, ¿sabes? De alta montaña, de zonas bien conservadas. Hablamos de brezos, castaños, encinas, cantueso, flores que dan unas características muy particulares a la miel. No es solo por producir más cantidad, que también, sino que buscan una calidad y unas propiedades muy concretas, muy ligadas a esa flora específica. Las fuentes destacan eso, la singularidad que aporta el origen botánico. Entiendo. O sea, calidad por encima de cantidad, o al menos buscando perfiles muy definidos. Y aparte de esto, de la calidad de la miel, ¿qué otras ventajas tiene mover las colmenas? Pues mira, hay varias cosas interesantes que se comentan. Por un lado, algo bastante lógico, se reduce la presión sobre una única zona. Si todas las colmenas estuvieran quietas, acabarían rápido con el néctar y el polen de los alrededores, ¿no? La trashumancia, digamos, reparte ese problema, ese pastoreo de las abejas. Y por otro lado, permite algo fundamental, diversificar. Muchísimo. Gracias a estos movimientos, pues se consiguen mieles monoflorales, que son las que vienen principalmente de una sola flor, como romero, azahar, tomillo, o esas de montaña que decíamos. O también las multiflorales, las milflores, que son una mezcla de muchas, cada una con su color, su aroma. Es un mundo. Vale. Comprendido el qué y el por qué, los beneficios. Pero lo que de verdad me ha llamado la atención leyendo esto es la logística. Mover miles de cajas llenas de abejas. Tiene que ser delicadísimo, ¿no? ¿Cómo se hace eso en la práctica? Sí. Es una operación que requiere, muchísima precisión y saber hacer. Los textos detallan varios pasos clave que muestran esa complejidad. Y todo empieza, fíjate, mucho antes del viaje, con la planificación. Y planificar no es solo mirar un mapa y decir vamos allí. Implica estudiar las rutas, sí, pero también los calendarios de floración exactos. Prever el tiempo que va a hacer, asegurarse de que de verdad habrá comida en destino. Y luego está todo el papeleo, que no es poco, conseguir los permisos de traslado, las guías sanitarias. Y, súper importante, hablar y llegar a acuerdos con los dueños de las fincas donde vas a poner las colmenas. No puedes llegar y plantarlas sin más. Claro, me imagino que eso requiere un conocimiento del terreno brutal por parte del apicultor, ¿no? Casi como si fuera parte del paisaje. Fundamental, totalmente. El apicultor trashumante tiene que ser un poco geógrafo, botánico, meteorólogo, todo en uno. Anticipar dónde y cuándo va a estar la floración buena y llegar justo a tiempo. Eso es un arte que se basa en años de experiencia y mirar mucho al cielo y al campo. Vale, planificado. Y después hay que preparar a las viajeras, supongo. Correcto. El siguiente paso es la preparación de las colmenas. Tienen que estar sanas, fuertes, con suficiente población y, muy importante, con reservas de comida para aguantar el viaje. Cualquier problemilla que tengan se agrava con el estrés del movimiento. Y un detalle técnico clave que mencionan, hay que cerrar las piqueras, las entradas y salidas de la colmena, bien cerradas, para que no se escape ni una durante el transporte.
Y esto se hace en un momento muy específico. ¿Ah, sí? ¿Cuándo? Porque claro, si las cierras a las 12 del mediodía, te dejas fuera a todas las que están trabajando. Exacto. Justo por eso. El transporte, y esto es de lo más curioso que describen, se hace casi siempre de noche, o muy temprano al amanecer o ya al atardecer. La razón es simple. Asegurarse de que todas las abejas pecoleadoras, las que salen a buscar néctar y polen, ya han vuelto a la colmena a pasar la noche. Así viaja la familia al completo, digamos. ¡Ostras! ¿Transportar colmenas llenas de noche por caminos que igual no son autopistas? Suena intenso, ¿eh? ¿Y cómo lo hacen? ¿En qué las llevan? Pues se usan camiones o remolques que estén bien acondicionados. Las colmenas tienen que ir muy bien sujetas, bien estivadas, para evitar golpes, movimientos bruscos, vibraciones. Todo eso estresa muchísimo a las abejas. También es vital asegurar una buena ventilación. Dentro de la colmena cerrada, con miles de abejas moviéndose, la temperatura puede subir un montón. Hay que evitar que se asfixien o se sobrecalienten. Todo está pensado para minimizar el estrés. Una colmena estresada tarda más en arrancar a trabajar en el sitio nuevo y es más propensa a enfermar. Es un equilibrio delicado, sí. Entiendo. ¿Y una vez que llegan esos camiones de noche al nuevo sitio, qué? Descargar y abrir la puerta sin más. Con mucho cuidado. Pero sí, esa es la fase de ubicación. Primero hay que elegir el punto exacto dentro de la finca o el monte, buscar buena orientación al sol, que esté resguardado del viento fuerte, y algo súper importante que recalcan, que haya una fuente de agua cerca. Se descargan las colmenas con suavidad, se colocan en su sitio definitivo y entonces sí se abren las piqueras. Es fundamental que al salir, sobre todo si hace calor o el viaje ha sido largo, encuentren agua fácilmente. Les ayuda a recuperarse y adaptarse al nuevo entorno mucho más rápido. Entiendo que todo este proceso, desde que las cargas hasta que las instalas, necesita una vigilancia constante del apicultor. Continuamente. Hay que estar muy pendiente, evitar que se dañen las cajas, que no haya fugas de abejas durante el viaje, controlar que estén bien. Y hay otro tema crucial que se menciona, relacionado con la salud de las abejas. ¿Te refieres a enfermedades o...? Exacto. A la prevención de la propagación de enfermedades o parásitos como la varroa, por ejemplo, o la loquea americana. Mover colmenas de un sitio a otro inevitablemente conlleva el riesgo de llevar contigo problemas sanitarios a zonas que quizás estaban limpias. Por eso son tan importantes las guías sanitarias, las inspecciones veterinarias. Forman parte de esa logística administrativa que decíamos antes. Es una responsabilidad grande, no solo por tus propias abejas, sino por las de otros apicultores y las poblaciones silvestres de la zona de destino. Queda clarísimo que la logística es un mundo y requiere ser un experto. Volviendo un momento a los beneficios. Hablamos de la calidad de la miel, la diversidad, pero las abejas son más que miel, ¿no? ¿Qué pasa con la polinización? Ese es un punto fundamental y con una visión más ecológica, más amplia. La transhumancia lo que hace es distribuir ese servicio vital que hacen las abejas, la polinización, por distintos territorios y también por distintos cultivos. Piensa que en muchas zonas agrícolas la llegada de colmenas transhumantes es básica para que cuajen bien los frutos en cultivos que dependen totalmente de los insectos. Y además, como decíamos antes, evitas concentrar toda la presión de recolección en un solo punto. Repartes el trabajo, digamos. Suena todo muy positivo. Pero los textos que tenemos también meten alguna nota de precaución, ¿verdad? Hablan de consideraciones ambientales. ¿A qué se refieren con eso? Sí. Es un tema que cada vez tiene más peso en cómo se gestiona la apicultura, y la trashumante no es una excepción. Una de las preocupaciones que señalan es la posible competencia por las flores, por el néctar y el polen. Competencia entre las abejas de las colmenas, que son muchísimas y muy eficientes recolectando, y los polinizadores silvestres que ya viven en esa zona, abejorros, abejas solitarias, mariposas, otros insectos. Si la densidad de colmenas que llega es muy alta, pues podría darse que los polinizadores locales tuvieran más difícil encontrar comida, y algunos de ellos ya están en declive por otras razones, así que es un factor a tener en cuenta. Entiendo. La llegada masiva de competidoras foráneas, por decirlo así, podría desequilibrar un poco el ecosistema local si no se gestiona bien. ¿Hay alguna otra consideración de este tipo? Sí, otra que preocupa bastante es la exposición a pesticidas.
Cuando las colmenas se mueven a zonas donde hay agricultura intensiva, sobre todo monocultivos que a veces necesitan tratamientos fitosanitarios, pues existe el riesgo de que las abejas entren en contacto con esos productos químicos. Y eso, claro, puede afectar a la salud de la propia colmena, reducir su productividad o incluso en casos graves provocar mortandad. Además, está la cuestión de si podrían quedar residuos en la miel o el polen. Por eso, elegir bien dónde se ponen las colmenas y hablar con los agricultores de la zona es cada vez más importante. Son factores claves, sí, para que esta práctica tan tradicional pueda seguir siendo sostenible hoy en día. Y al final todo esto, la planificación, moverlas de noche, conocer el terreno, la sanidad, pensar en el impacto ambiental, todo recae en una figura, ¿no? El apicultor trashumante. Exactamente. Es que no es solo alguien que transporta cajas. El apicultor trashumante es un profesional con un conocimiento acumulado enorme. Es naturalista, es meteorólogo, es logista, casi veterinario, gestor. Es una figura impresionante. Su experiencia, su capacidad de observación son vitales para tomar decisiones continuamente. Cuándo moverse, qué ruta tomar, dónde poner exactamente las colmenas para que aprovechen la floración al máximo pero sin riesgos innecesarios. Son ellos los que hacen posible que tengamos productos tan especiales, tan ligados a un territorio, como esas mieles de Reina Quilama. Son los que aseguran que sus abejas lleguen a esas flores concretas. Son, como bien decías, nómadas modernos siguiendo el pulso de la flora. Entonces, si intentamos resumir todo lo que hemos ido desgranando, la apicultura trashumante va mucho más allá de simplemente mover abejas. Es una mezcla compleja, ¿no? De tradición ancestral, de adaptarse a los ritmos de la naturaleza, pero también de una logística moderna, muy pensada, muy metódica. Busca la calidad, la especificidad, pero exige mucho conocimiento, inversión y una gestión cada vez más cuidadosa y responsable. Has dado en el clavo. Representa un equilibrio muy interesante y muy dinámico. Por un lado, busca esa sintonía máxima con la naturaleza para obtener lo mejor de ella, claro, beneficiando a las abejas y a la producción. Pero por otro, necesita una planificación casi milimétrica, infraestructuras y una conciencia cada vez mayor de su interacción con el entorno. Ya no se puede separar la búsqueda de la flor perfecta de la responsabilidad sobre cómo esa búsqueda afecta el lugar, tanto en lo logístico como en lo ambiental. Y esto nos deja, yo creo, con una reflexión final interesante que, de algún modo, ya apuntan estas consideraciones. Viendo estos desafíos, ¿no? Como la competencia con polinizadores silvestres o el riesgo de pesticidas, ¿cómo puede seguir evolucionando la apicultura trashumante? ¿Qué innovaciones, qué ajustes se podrían hacer en el manejo para potenciar todavía más sus beneficios, esas mieles únicas, la polinización, pero minimizando activamente esos posibles impactos negativos? ¿Cómo aseguramos que esta práctica tan valiosa coexista de forma realmente armónica y sostenible con los ecosistemas y la agricultura del siglo XXI? Sin duda algo sobre lo que seguir pensando y trabajando. Aprendiendo de la apicultura.